Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de Elantris, de nuestro querido Brandon Sanderson. Ya todos conocemos a este autor, al menos en este canal ya hemos hablado varias veces de él, así que voy a entrar sin más presentaciones. Elantris, la primera novela publicada de Sanderson. ¿De qué trata esta historia? Se nos cuenta acerca de una ciudad llamada Elantris, la ciudad de los dioses, una ciudad que antaño fue un lugar maravilloso, hermoso, incluso se le conocía como la capital de ese mundo. Todos iban ahí maravillados y sus habitantes eran prácticamente dioses. No eran dioses, pero casi tenían poderes maravillosos, podían curar a los enfermos, podían convertir comida a partir de cualquier material, sus cabellos eran plateados y su piel era de un tono similar, lo que daba una sensación de estar ante seres divinos. Sin embargo, todo eso acabó. Resulta que los elantrinos eran personas comunes que de un día para otro despertaban con este aspecto, teniendo los poderes de los habitantes de Elantris, y a partir de ese momento esa persona se iba a vivir a Elantris, a ser uno más de ellos, de esos casi dioses. Pero algo sucedió. Y a partir de entonces, este don, esta bendición de formar parte de Elantris, de despertarse con su aspecto y sus poderes, se volvió una maldición, una pesadilla, algo terrible. Elantris perdió su brillo de la noche a la mañana. Ya la gente no tenía la piel plateada ni un aspecto glorioso. Todo lo contrario, ahora son muertos en vida, una especie de zombies a los que no les late el corazón. Siguen vivos pero apenas para subsistir. Las murallas que antaño rodeaban Elantris para separarla del resto del mundo, que no estaba a su mismo nivel, ahora sirven como un encierro para no dejar salir a los elantrinos, a esos seres que ahora son repugnantes, que ahora lucen enfermos. Entonces ahora la gente fuera de Elantris puede despertarse de la noche a la mañana con esa maldición, con un aspecto enfermizo, con la piel gris, con manchas en todo el rostro y todo el cuerpo. Lo que antes la gente anhelaba ahora le huye con terror. Y lo peor de todo es que esto aparentemente es aleatorio. Cualquiera puede ser víctima de este extraño fenómeno. Y eso es lo que le sucede a el príncipe Raoden, el príncipe de la ciudad de Cae, que fue la única ciudad que quedó en pie luego de la caída de Elantris, porque antes alrededor de Elantris habían 4 ciudades muy grandes y muy importantes. Luego de la caída el resto fue desapareciendo poco a poco y ahora solo queda Cae. Y su príncipe Raoden, el que era querido por todo el pueblo, de repente despierta con manchas en su rostro, con la piel gris, y pues no queda otra opción que encerrarlo en Elantris. Aparte de Raoden tenemos a Sarén, que es una princesa de otro reino, pero que accedió a casarse con Raoden por intereses políticos. Sin embargo, poco a poco, mediante conversaciones a distancia, fueron despertándose interés mutuamente, hasta el punto de que ella ansiaba conocerlo, pero antes de que llegue el día de la boda, muy poco antes, incluso ya venía en camino para llegar a Cae y casarse, se descubre que Raoden aparentemente murió. Porque sí, eso es lo que hace su padre Iadon. Prefiere decir que su hijo ha muerto a que es ahora un elantrino más. Y por último tenemos al personaje de Hrathen, o no sé cómo se dice en realidad, pero yo le diré Hrathen, porque es con H, no sé cómo rayos se dice eso, pero digamos que se dice Hrathen, Athren, como quieran decirle, el cual es una especie de sacerdote que viene a evangelizar esta zona del continente, que es uno de los últimos 2 países que aún no se unen a esta gran religión llamada el Shu Deret. Porque de lo contrario, si él no logra una conversión pacífica, va a venir el imperio, va a hacer una masacre y va a conseguirlo por la fuerza. Pero bien, esos son nuestros personajes protagonistas y de esto trata básicamente Elantris. Empecemos ahora con lo positivo. Pero bueno, no mencioné antes que este libro tiene casi 800 páginas. Esta es la versión definitiva del autor, por lo cual al final del libro trae algunas escenas eliminadas y algunas cosas extra que no venían incluidas en la edición original. Pero la novela se mantiene igual. Ahora sí, hablemos de lo que me gustó de esta historia. Lo primero de todo es que Sanderson debuta mostrándonos cómo son sus historias, que él no va por la parte tradicional, todo lo que les había contado del viaje del héroe, todo lo que ya se tenía establecido desde Tolkien. Sanderson lo rechaza una vez y yo agradezco por eso, porque
detesto, me aburre mucho lo que es el viaje del héroe. Aquí no hay ningún viaje. Aquí ya se nos presenta una dinámica muy distinta a la fantasía tradicional, con personajes muy interesantes, con mucha intriga, pero todo dentro de la misma zona. No nos desplazamos mucho en lo que son distancias, siempre nos quedamos en esta parte de cerca de Elantris y la ciudad de Cae. Lo que ya es bastante conocido Sanderson y por lo que es famoso se ve ya en esta novela, que es un mundo muy bien construido, en donde la información con respecto a este se nos va dando de manera que no se siente forzada, no se siente como un discurso dado aleatoriamente por algún personaje que está ahí con el objetivo nada más de explicar cómo funcionan ciertas cosas o la historia del lugar. Tenemos también un sistema de magia que es único, que tiene reglas y que es fascinante, a su vez muy distinto de los presentados en otras sagas de Sanderson. Aquí tenemos una magia que se puede conseguir haciendo figuras con los dedos. Hay todo un alfabeto y una serie de combinaciones y de teoría y de reglas que explican por qué es que cada figurita funciona de cierta manera. Incluso aquí al final del libro vienen como los principales y su significado y su pronunciación, porque además son palabras de un abecedario extraño que ya cuando lean la historia van a comprender mejor. Pero el punto es que Sanderson debuta presentándonos todo lo mejor que sabe hacer, y lo más fuerte de ellos es, como siempre, el sistema de magia. Aquí discúlpenme, pero voy a repetirme con lo que he dicho en otras reseñas de este autor, y es que tenemos mucha intriga. A pesar de que nos queda bastante claro cómo funciona el mundo, cómo funciona su sociedad y su magia, tenemos muchos detalles que no sabemos por qué son de esa manera. Y está esa sensación de que se nos oculta algo, de que no nos están contando toda la historia. Y nuevamente, cualquier anomalía que haya o cualquier elemento que parezca que se sale de la regla se nos va a explicar más adelante. Y nuevamente también en las últimas 100 páginas de esta historia son trepidantes, es una locura y hay muchos giros, muchas revelaciones, que es algo que a mí me gusta mucho porque le da como un final muy emocionante. Hay gente que no le gusta que le suelten todo así casi que de golpe, pero a mí la verdad sí me gusta, no tengo ningún problema con eso. Pero lo más importante a lo que quería llegar es que no hay trampas. Sanderson respeta sus propias bases que ha establecido para la historia, para su mundo. Y me gustaría destacar algo curioso, y es que ya leyendo varios libros de Sanderson podemos ir detectando ciertos arquetipos que él usa constantemente. Por ejemplo, aquí ya detecto un arquetipo de personaje que es el mismo que usa luego con Kaladin. Todo lo que hace Raoden en Elantris es muy parecido a lo que hace luego Kaladin en El Archivo de las Tormentas con el Puente 4. Y como este hay muchos más, pero no se los voy a decir para no entrar en muchos detalles de la historia. Ahora hablando de la parte negativa, podría decir que los personajes aquí se notan que no están tan bien construidos y desarrollados como en otras obras del autor más adelante. No es que sean planos, porque no lo son, tienen ciertas facetas, pero creo que la personalidad de estos y el desarrollo podría explicarse en dos frases. Por ejemplo, hay un personaje que es fuerte, pero a la vez se interesa por estos temas y tiene ciertos miedos. Y ya esas tres cositas describen a ese personaje. Simplemente es que se nota que es un trabajo anterior a los demás que he leído. Porque también hay que estar conscientes de que esta no fue la primera novela escrita por Sanderson, fue la primera en ser publicada, pero ni de lejos fue la primera que escribió. Y también otro detalle que es negativo es que aquí Sanderson comete el error de que en muchas partes de la historia, en lugar de mostrar, lo cuenta. En lugar de mostrar que un personaje, por ejemplo, es de cierta manera, lo describe. Este personaje es así y así. Y eso pues se sabe que no es lo ideal en una historia. Lo mejor, en lugar de decir que un personaje es muy valiente y él daría todo por sus amigos o así, es mostrarlo, crear una situación en la que se pueda demostrar. Sanderson aquí, a veces, no siempre, porque gran parte de la historia sí que muestra lo que los personajes pueden hacer y lo que son ellos en realidad. Hay otras en las que no lo muestra y más bien como que lo describe. O lo describe y luego lo muestra, pero esto tampoco es lo ideal es que lo muestre. Y con eso define de manera contundente lo que es un personaje. Pero bueno, en resumen, creo que Elantris es una muy buena novela de Sanderson y estoy viendo que este autor tiene un estándar de calidad que no va a bajar de ahí, al menos de momento. Yo no les recomendaría iniciar con esta obra, porque si bien es cierto, es una novela buena, creo que conviene más entrar en lo que es el Cosmere con Mistborn, porque es una novela que representa más, cala más profundo en el lector que Elantris. Elantris podría leerse luego, porque iniciar con el Imperio Final me da una idea mucho más completa y mucho mejor de lo que representa Sanderson y de cómo es su estilo y su tono. Elantris quizá no tanto, pero si ya están decididos a que quieren algo autoconclusivo completamente, pues léanse Elantris. Y por último me gustaría destacar que ya leyendo varios libros del Cosmere, ya llevo Mistborn, ya llevo un poco del Archivo de las Tormentas y Elantris, ya voy viendo ciertas piezas de rompecabezas que van dando forma al panorama general. Ya voy notando ciertos detalles, ciertas frases, ciertos personajes que son muy importantes en el Cosmere.
y que quizá al principio cuando inicié con el Imperio Final no me daba cuenta de ello y por eso muchas cosas se me pasaban por alto, pero que ahora que voy ya atando cabos voy viendo que hay algo mucho más grande. Que todas las novelas cuenten algo de manera individual y se puede disfrutar perfectamente, pero que a su vez van contando unos fragmentos de una historia mucho mayor, de un universo gigantesco. Y me da la sensación de que estas conexiones en el futuro van a pasar a primer plano, porque por ahora están ahí lejos como referencias para que un lector observador las detecte, pero que ya luego, en el segundo arco del Archivo de las Tormentas y en las eras finales de Mistborn, incluso podemos meter ahí la secuela del Elantris, que va a llegar en algún momento. El Cosmere en general va a pasar a primer plano y todo va a estar mucho más conectado y va a ser importante tener más conocimiento de este universo. Pero bueno, es todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.